Muy bien, muchas gracias, Tommy. Muy linda apertura. Cada coro, cada canción, cada himno que hemos cantado, especialmente este último, llena nuestro corazón, especialmente para todos aquellos que podemos comprender un poco más allá, no solamente por la costumbre de cantarlos, no solamente por la costumbre de haberlo aprendido, ¿sí? Sino principalmente por la posibilidad de conocer acerca de este Salvador tan grande, que es del cual yo te quiero contar en esta noche. Quisiera que busquemos un pasaje en las Escrituras, en una carta escrita por el apóstol Pablo, carta a los Filipenses, carta a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11 va a ser la lectura para nosotros en esta noche. Para los que estamos aquí, para los que están presentes a través de la virtualidad, ya sea por Zoom, ya sea por Facebook, por las redes. Desde ya muchas gracias por acompañarnos también. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, y dice lo siguiente: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta aquí la primera parte de esta lectura, luego continuamos con el resto del pasaje. El apóstol Pablo está escribiendo esta maravillosa carta, lo hace desde una posición incómoda, lo hace desde una cárcel, lo hace con todas las circunstancias en contra y pudiendo escribir o expresar odio, bronca, resentimiento, aún pudiendo expresar a través de lo escrito para quien lo quiera escuchar o leer todo lo que seguramente en el común del corazón de todas las personas en este mundo expresaría, porque en definitiva su encarcelamiento, y no en una cárcel común, sino en la peor de las cárceles, en aquel lugar en donde recibía todo lo que llegaba de los diferentes niveles carcelarios hasta el pozo más profundo, y entonces él recibía todo lo peor. Él, en vez de expresar todo tipo de queja, insulto, lo único que hace es, en primer lugar, encomendar su vida a las manos de Dios, y en segundo lugar, reconocer que Él está allí, no por ser un criminal, sino por haber creído en Cristo como único y suficiente Salvador de su vida. Y habiendo creído en Cristo como único y suficiente Salvador de su vida, hace lo que cualquier cristiano, lo que cualquier creyente, lo que cualquier nacido de nuevo, lo que cualquier renacido, lo que cualquier persona que haya reconocido que es pecador delante de Dios y haya comprendido que Jesucristo murió por usted, por él, por ella, pide perdón por sus pecados y a partir de ese momento es una nueva criatura. ¿Qué es lo que hace? Da gracias a Dios, da gloria a Dios por lo que está viviendo, encomienda su vida en las manos de aquel Dios que ha prometido cuidarlo por siempre y más allá de esta vida terrenal por toda la eternidad, y comienza a escribir una carta que es una serie de buenos consejos para una iglesia específica como es la iglesia de la ciudad de Filipos, y a partir de allí para todas las personas que tenemos la posibilidad de leer esta carta. Y entonces Pablo, desde la esclavitud, desde la cárcel, desde el lugar más oscuro que un prisionero podía
en el cual un prisionero podía estar, escribe una carta sin quejarse y sí animando a los demás. Y entre aquellas expresiones que él tiene de ánimo, él dice, tal como hemos leído en los primeros versículos de este segundo capítulo de Filipenses, él dice, por lo tanto, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, esa expresión si alguna, da a entender de que para él estas cosas existen en la vida de los creyentes. Que desde el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, comienza en cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, una obra espiritual. La salvación es una cuestión del pasado en un hecho completo y definitivo para todos aquellos que pedimos perdón por nuestros pecados. Y esa salvación obtenida en el mismo instante en que clamamos a Dios pidiendo perdón, tiene estas consecuencias, las consecuencias del cambio en nuestra vida. Y entonces Pablo contempla a los hermanos allí en Filipos y le dicen, hermanos, ¿saben una cosa? Yo puedo identificar en ustedes algunas cuestiones que son importantes, que no las tenían antes, porque no tenían el Espíritu de Dios, pero que sí las tienen ahora. Y él da por sentado que en ellos hay capacidad de consolar, de que en ellos hay capacidad de consolar y hacerlo con amor, de que en aquel grupo de hermanos, en aquella ciudad, en aquella iglesia local, existía comunión, una relación espiritual, que aún siendo distintos unos de otros, había un denominador común, algo que los unía a todos, y eso era precisamente el Espíritu Santo, que viene a morar en la vida de cada persona en el momento en que cree en Cristo como su Salvador. Él dice, en ustedes hay afecto entrañable. Yo puedo mirar la iglesia, puedo contemplar a los hermanos y me doy cuenta, dice Pablo, de que en ustedes estas cosas existen. La capacidad de amarse desde lo más profundo de sus entrañas, desde lo más profundo de su ser, sin hacer ningún tipo de distinción, sin discriminar absolutamente a nadie y conviviendo de una manera que solamente Dios lo puede hacer, desde la persona más encumbrada en lo económico hasta aquel que es de humilde condición, sin hacer ninguna distinción, porque Dios en ese aspecto nos mira a todos por igual y nos lleva a mirarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo exactamente de la misma manera, sin hacer distinción. Dice, yo sé que en ustedes hay misericordia, la capacidad de no solamente amarse entre ustedes, sino mirar más allá de las paredes, contemplar a los que están afuera y mirarlos tal como Dios los ve, misericordiosamente. La capacidad de contemplar en la necesidad que tienen los hombres sin Dios, de la misma manera en que nos vieron a nosotros alguna vez. Quizás alguno de los que está aquí presentes en esta noche, presencialmente y virtualmente, puede recordar que hubo alguien que lo miró con misericordia, que se acercó a su vida, que lo miró quizás postrado en una enfermedad, que lo vio perdido quizás en algún vicio, que lo vio en alguna dificultad familiar para el mundo imposible de resolver. Y mirándolo con misericordia le llevó de la misma manera que le dijeron Juan y Pedro, aquel hombre que estaba frente al templo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que le dieron ellos a aquel hombre? Le dieron a Jesucristo. Le entregaron el mensaje de salvación. Y seguramente que cada uno de los que estamos aquí podemos ver que lo mejor que nos hayan podido dar jamás es nada más y nada menos que al Salvador, al Señor Jesucristo. Expresado en palabras, porque se conoce acerca de Él a través de la Biblia, a través de la Escritura. Expresado en ejemplos, porque el creyente es llamado a hacer y a tratar como Dios hace y trata, con amor, con misericordia, con actitudes, negándose uno mismo por el bien de los demás. Y estas son las cosas que sin duda impactan a aquellos que nos rodean. Entonces Pablo dice, yo soy capaz de ver en ustedes consuelo, consuelo de amor, comunión, afecto entrañable, misericordia. Estas cosas yo las veo en ustedes, pero quiero animarles a darles, a que den un paso más. Quiero que completen mi gozo. Y lo está diciendo un hombre que está en la cárcel, encerrado injustamente, solamente y simplemente por contarles a otros acerca de Jesús. Y dice, yo no estoy amargado, estoy gozoso, pero no quiero ser tacaño con mi gozo.
quiero que lo compartamos mutuamente. Y estos hermanos estaban lejos, a muchos kilómetros de donde Pablo se encontraba. Pero dice, hay un gozo que se comparte en forma mutua, que el mundo no puede comprender, y que es el gozo que viene de parte de Dios. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, porque entre ustedes, más allá de todas aquellas cosas que yo veo que tienen que seguir creciendo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que está planteando? Que a veces, por nuestra propia causa, por mi propia causa, a veces yo me separo de los demás. A veces no tengo en cuenta a la iglesia, a veces no tengo en cuenta a los hermanos, a veces no tengo en cuenta a aquellos que forman parte de mi familia espiritual. A veces no los tengo en cuenta. A veces me olvido de orar por ellos. A veces paso por alto voluntariamente alguna necesidad y miro para otro lado. A veces ni siquiera quiero estar aquí congregados. A veces nos pasan estas cosas tan humanas a nosotros que si no fuera por la palabra y si no fuera por la actividad constante del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón, seguramente que no hubiésemos elegido o escogido estar aquí presentes en esta noche. Preferiríamos estar en otro lugar. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Filipos, miren, en esta cosa tienen que seguir creciendo. Tienen muchas cosas buenas, tienen muchas cosas maravillosas, pero en esto no se pueden quedar. Tienen que seguir creciendo para tener el mismo amor, para ser unánimes, juntos, con metas y objetivos como iglesia, sintiendo una misma cosa. No quiere hablar de una uniformidad donde a todos se nos pone un mismo uniforme. No, habla que en esta diversidad tenemos esta libertad de pensar de la misma manera y con una misma meta y un mismo fin. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y por supuesto que aquí está tocando el hueso, por decirlo de una manera, del corazón de cada uno de ellos. Porque evidentemente, más allá de todo lo bueno que veía Pablo en los hermanos de Filipos, seguramente que él podía ver que había algunas cuestiones que tenían que ver con corazones duros, con orgullo, con resistencia al accionar del Espíritu Santo. Y entonces él dice, mire, no hagan nada, pero absolutamente nada, que tenga como base la lucha, la pelea o la contienda entre ustedes. No hagan nada. No hagan nada cuya base sea la vanagloria, es decir, pretender exaltarse por sobre los demás. Antes bien, dice, con humildad. Con humildad. Palabra que deriva del vocablo humus, lo más bajito de la tierra, pero no cualquier tierra, tierra fértil, donde pueden crecer lo que tiene que crecer. Y entonces dice, no hagan absolutamente nada que tenga que ver con la contienda o con la pelea, con la discusión, con la lucha inútil. No hagan nada con aquello que tenga que ver como base con la vanagloria, es decir, el de pretender creerse superiores a los demás, sino que si tienen que hacer algo, si tenemos que hacer algo, existe un parámetro que es la humildad y estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, es decir, con esa capacidad que Dios nos da de considerar a mi hermano y a mi hermana mayor que yo mismo, superior a mí. Y ese es el punto más alto en el crecimiento de una persona, porque en ese punto se ve de qué manera Cristo crece en nosotros y de qué manera nuestro viejo hombre decrece para que sea Cristo el que se muestre en nuestra propia vida. Miren, tanto para el que no tiene a Cristo como Salvador, como para aquel que lo tiene, los dos necesitan mirarlo a Él. El primero para ser salvo y el segundo para ser santo. El primero para no perderse y el segundo para sostenerse en esta tierra hasta que Él nos llame a su presencia o nos venga a buscar. El primero para alcanzar la salvación, el segundo para alcanzar esa gloria prometida. Pero para uno y para otro, para los que no conocen a Cristo y para nosotros que sí lo conocemos, el punto central es nada más y nada menos que Jesús. Y aquí Pablo no se está poniendo como ejemplo, sino que va llevando todo este pensamiento hacia una persona.
Por eso él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El genuino interés que excede a aquella fórmula de saludo que muchas veces hacemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, chao. Nos vemos el domingo próximo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Más o menos. Bueno, chao. Nos vemos en otra reunión. No, no, no. El genuino interés excede el saludo formal. Es aquel que te hace detenerse con tu hermano cuando vos le preguntás cómo está y te dice, mira, estoy más o menos. Ajá, bueno, si me lo estás diciendo es porque es necesario que te escuche. Y me quedo a escucharlo. A veces uno va percibiendo algunas cuestiones, inclusive en las redes, o cuando se suben algunos estados, y uno va preguntándose, acá está pasando algo, este hermano, esta hermana, este joven, esta señorita, está necesitando algo, lo está expresando de alguna manera. El genuino interés que hace que no me preocupe solamente y constantemente por mi propia vida. Como se dice comúnmente, dejo de ser el ombligo del mundo, ya no me miro solamente a mí, sino que he aprendido a mirar a otros, porque hubo otro que miró mi necesidad y se hizo cargo y se acercó a mi vida. Y esa persona fue el Salvador, Jesucristo. Entonces llegamos a este versículo 4, en donde después de todo este pedido que Pablo le hace a los hermanos, que nos hace a nosotros los hermanos, centra su atención en el mayor ejemplo que él les puede mostrar. Porque miren, si había alguien que podía mostrarse como ejemplo a los hermanos, ese era Pablo. De hecho, después lo hace. Imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo, dice él. Y sin embargo, en este punto, él dice lo siguiente: ni siquiera yo me puedo poner como ejemplo. Y los tengo que llevar, queridos hermanos, a la consideración del único que puede llegar a cambiar toda nuestra vida, para el que no es salvo y para aquel que sí lo es. Porque para el que no es salvo, Jesucristo es la posibilidad cierta de alcanzar perdón de pecados. Y para aquel que es salvo, Jesucristo es la posibilidad cierta de cambiar nuestra conducta. Y entonces dice a partir del versículo 5, haya, ¿sí? Haya, es un imperativo. Está diciendo, esto es necesario que exista en sus vidas, hermanos, y en la mía, por supuesto. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta aquí la segunda etapa en esta lectura. Pablo entonces, después de haber reconocido todo lo bueno que existe en aquella congregación, y después de haberles animado a crecer en la unidad, en la consideración del otro, en la humildad, en la en que no haya vanagloria, en que no haya contienda, después de presentarles esta excelente opción, dicen, miren, no se queden o no busquen mejor ejemplo que el que les voy a dar, porque no existe. Y entonces, tal como hemos leído, les presenta otra vez a Jesucristo el Salvador. Se nos presenta otra vez. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál expresión? La expresión voluntaria de la humildad, la expresión voluntaria de la entrega por el otro, la expresión voluntaria de aquel que sabe quién le envió, cuál es su meta en este mundo y qué es lo que tiene que hacer para que la vida de las personas cambie. Porque si hubo alguien que tuvo bien claro para qué estuvo aquí en esta tierra, esa persona fue el Señor Jesucristo. Para él no cabía aquella frase tan conocida: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Preguntas existenciales que quizás alguna vez nos hicimos. Preguntas existenciales que alguna vez nos planteamos. ¿Quién soy yo?
¿De dónde vengo? ¿Y cuál es el devenir de mi vida y hasta dónde se extiende? ¿La muerte es el fin? ¿La tumba es el final? ¿Hay algo más, más allá de eso? Son preguntas existenciales, pero si hubo alguien que jamás se hizo esas preguntas existenciales, fue el Señor Jesucristo. Él sabía muy bien quién era, el unigénito Hijo de Dios, aquel que compartía la gloria con el Padre sin principio y tampoco sin fin, de eternidad a eternidad. Aquel que, obediente al mandato del Padre de ir a buscar y salvar a los pecadores perdidos, en los cuales toda la humanidad está involucrada, cada uno de nosotros pertenecemos a esa humanidad, sabía para qué estaba en esta tierra. Y también sabía qué es lo que iba a suceder después de pasar por la muerte, por la tumba y la resurrección, volver a la gloria con el Padre. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir de la humildad, el sentir de la entrega, el sentir de la obediencia al Padre, el sentir del compromiso asumido, inclusive por aquellos que habrían de rechazarlo, escupirlo, golpearlo y clavarlo en una cruz. Y entonces dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios, expresando que su naturaleza era la misma naturaleza que el Padre. Dios Padre, Dios Hijo. Ninguna cosa hacía distinción entre el uno y el otro en cuanto a poder, gloria y deidad. Y aún siendo así, contempla nuestra condición y toma esta decisión de venir a nuestra vida, haciéndose hombre, naciendo como un niño allí en Belén, tomando cuerpo de hombre con las limitaciones propias de un hombre, pero con una gran diferencia a nosotros, sin pecado. Ni por origen, ni por definición, ni por práctica. La Biblia expresa que en él no hay pecado, que en él no se halló pecado, que en él no existe el pecado. Y por lo tanto esta condición de hombre perfecto es lo que lo lleva a presentarse delante de Dios como la ofrenda perfecta para representarnos como hombre perfecto, como lo que nosotros no somos, para cargar sobre sí el pecado de todos nosotros en un solo sacrificio que jamás se volverá a repetir. Jesucristo murió por nosotros una vez y no vuelve a morir. No vuelve a morir. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, podría haberse asido totalmente a su condición de Dios y decir, yo soy Dios, ¿por qué tengo que hacerme hombre? ¿Por qué tengo que ir a esta tierra? ¿Por qué tengo que padecer el calor, el frío, las etapas y edades naturales de todo ser humano, desde su nacimiento hasta su crecimiento? ¿Por qué tengo que pasar hambre? ¿Por qué tengo que pasar sed? ¿Por qué tengo que ser acusado injustamente? ¿Por qué tengo que ser rechazado? ¿Por qué tengo que ser insultado y despreciado por aquellos que no creían en él? ¿Por qué? Si siendo Dios, él siendo Dios podía mirar todo lo que le iba a suceder aquí en esta tierra en su relación con sus criaturas, él podía haber dicho, no lo hago. Me aferro a mi condición de ser Dios, al igual que con el Padre, y que el mundo siga su rumbo y se destruya poco a poco. Y sin embargo, soltó la mano. Esa es la idea. Soltó la mano. No dejó de ser Dios, pero no se aferró a su condición de Dios como una excusa para venir a salvarnos. Todo lo contrario. La razón de su venida a este mundo fue cada una de las personas, los que estamos presentes de esta manera en forma virtual, pero de cada persona en esta tierra y en esta humanidad. A veces creemos que Dios solamente se ocupa de algunos, pero la verdad es que cuando uno piensa más profundamente en la forma en que este mundo va
adentrándose cada vez más y más y más en el pecado, en la práctica del pecado, en la negación de Dios. Y el solo hecho de que Dios mantenga su iglesia aquí en esta tierra y que no nos haya venido a buscar todavía significa que Dios ama a la humanidad. Ama a la humanidad. Si no, la iglesia no estaría aquí en este lugar. Porque cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos aquel agente de bendición, de misericordia y de gracia expresada por Dios a través de nuestras vidas para que los que están lejos puedan ser cercanos a Dios por medio de Jesucristo. Es cierto, el mal crece, pero nunca el mal es más grande que Dios. Es cierto, los corazones se endurecen, pero nunca más de lo que Dios sabe, conoce o permite. Es cierto, la maldad está cada vez más patente y el rechazo del hombre de Dios cada vez es más grande y más notorio, a través de expresiones, a través de ideologías, a través de leyes o a través de legalidad de aquello que va contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y sin embargo, la iglesia está acá. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad. Entonces, es un buen punto para tener en cuenta cuando alguna vez nos preguntamos, ¿quién soy? Si pedí perdón por mis pecados, soy un hijo de Dios. ¿De dónde vengo? No solamente vengo de mi madre y de mis padres terrenales, vengo de un nacimiento espiritual el día que pedí perdón por mis pecados. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Bueno, Pablo se lo decía a los hermanos en Filipos, para que ustedes muestren en sus vidas lo que Dios ha hecho con ustedes y por ustedes, para el bien de los demás y para la gloria de Dios. ¿Hacia dónde voy? Voy hacia una gloria, hacia la patria celestial, hacia aquel lugar que el Señor ha ido a preparar para mí. Y así como lo prometió, lo habrá de cumplir. Este Salvador, que siendo Dios se hizo hombre, manifestó a través de esta condición de hombre la actitud humilde de aquel que no se quedó en la condición de Dios, sino que se hizo hombre. Ahora, un pequeño detalle para tener en cuenta. Cuando dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No significa que él dejó de ser Dios. Si él hubiera dejado de ser Dios, no hubiese podido hacer la obra en la cruz. No nos hubiese salvado. Su muerte hubiera sido inútil, su sangre hubiese sido insuficiente. Si Jesucristo no era Dios, entonces la obra que él hizo en la cruz no tendría ni sentido ni valor, sería un crucificado más en la historia. Y sin embargo, cuando él abre su mano y se hace hombre en este mundo, nos encontramos con que él dejó a un lado privilegios que tenía allí en los cielos. Si usted quiere preguntarse, querido hermano, ¿qué significa ser humilde? Mire a Cristo. Fíjese aquellos privilegios que dejó. Él dejó la gloria celestial porque mientras estuvo aquí en la tierra, renunció a la gloria de su relación cara a cara con el Padre. Él era coigual con Dios, dice un himno que solemos cantar. Y no solamente eso, sino el despliegue y el disfrute de esa relación con el Padre, esa gloria eterna que con él tenía. Él lo expresa en Juan capítulo 17. Padre, esta gloria que teníamos antes, él sabía que volvía nuevamente a ese lugar, pero que momentáneamente la había dejado. En segundo lugar, siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre, él dejó su autoridad independiente, porque durante su encarnación o haciéndose hombre, Cristo se somete completamente a la voluntad del Padre. Completamente. Mi comida y mi bebida, dice él, es hacer la voluntad del que me envió, con una expresión popular, como por decir, si hay algo que me sostiene o me mantiene vivo, tanto como comer o beber, o más que comer y beber, es
ser obediente a lo que Dios me está pidiendo. Mi padre trabaja, decía él, y yo trabajo, refiriéndose a aquella relación filial de ejemplo y de obediencia. En tercer lugar, él puso a un lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Él no andaba simplemente por este mundo haciendo milagros sin ton ni son. Cada actitud milagrosa, cada milagro que realizó, cada bien que hizo por el bien de los demás, fue bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Él se sometió a esa guía. Entonces, si queremos ver a alguien humilde, sin duda que tenemos que ver a Cristo. Alguien que se somete a Dios, alguien que le cree a Dios, alguien que le hace caso a Dios, alguien que hace la voluntad de Dios. Y no solamente esta condición de hombre, sino que va un paso más allá, sino que dice que tomó forma de siervo. Cuando la expresión siervo en la antigüedad tenía más que ver con lo servil que con la utilidad. Alguien de un bajo nivel. Alguien que inclusive a veces había que castigarlo para que haga las cosas. Alguien que se sometía a amos terribles, malos, que disponían de su vida y también de su muerte. El Señor Jesucristo se hizo siervo bajo la autoridad del Padre, porque sabía bien a quién servía. Y estando en esa condición de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mucho más todavía desciende o condesciende. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, y muerte de cruz. Pablo planteaba a los hermanos de la iglesia, miren, tienen que ser humildes. Los hermanos podrían haber dicho, ya lo somos, ¿cuánto más? Así. Miren a Cristo, así es el ejemplo máximo de la humildad. Cuando ya ni siquiera se ven con la necesidad de reclamar por los suyos, sino que ven principalmente la necesidad de los demás. Y a veces actuar por la necesidad de los demás implica algún tipo de sacrificio de nuestra parte. A veces creemos que predicar el Evangelio a otra persona es un gran sacrificio. Puede ser para aquellos que son un poco más tímidos y que les cuesta acercarse a otros o entablar algún tipo de relación o de conversación, puede ser. Hay algunos que les cuesta menos relacionarse. Pero la verdad que predicar el Evangelio no es un sacrificio, es un mandato. Es un acto de obediencia. Y muchas veces predicar el Evangelio implica ir a lugares donde nadie iría, donde nadie entraría, a donde nadie se le ocurriría buscar algo que sirva o que se pueda recuperar o que se pueda restaurar. Sin embargo, Dios en la persona del Señor Jesucristo va a través de la iglesia, de cada hijo, de cada hija de Dios, a los lugares donde el resto de este mundo no iría. No iría. ¿Quién iría a predicarle a un aborigen en cualquier selva de este mundo? ¿Quién iría al desierto a buscar a aquellos nómades que andan de lugar en lugar? ¿Quién iría a los encumbrados, ricos y poderosos de este mundo? Porque también necesitan de Cristo, por más que tengan todo lo material. ¿Quién iría a un barrio? ¿Quién iría a una casa humilde? ¿Quién iría a la casa del vecino de un lado y del otro de nuestro hogar? ¿Quién cruzaría la vereda, por lo menos, para contarle al que vive enfrente de que Jesucristo lo ama y lo quiere salvar? ¿Quién? Un hijo y una hija de Dios hace eso. Un miembro de una iglesia. El que forma parte de la iglesia local, de la familia espiritual, de la familia de la fe. Aquellos que hemos entendido lo que significa el acto más grande de humildad, que es ya no mirar por mí, sino mirar por el otro, de la misma manera en que Cristo lo hizo.
por cada uno de nosotros. Porque creo que el gran problema de este tiempo, y que quizás, tal como lo venimos expresando de tanto en tanto, los ancianos aquí en la iglesia, la virtualidad ha tratado de adormecer un poco esto, que tiene que ser un constante fuego en nuestro corazón y en nuestro interior, y lo digo para mí en primer lugar. El deseo de estar con mis hermanos, el deseo de estar reunidos, el deseo de estar congregados, el anhelo de juntarnos, de orar por los demás, de ver por sus necesidades, pero más aún el deseo de trabajar juntos para llevarles el evangelio al que se pierde, al que, al igual que nosotros, no tiene esperanza cuando vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero nuestra vida es distinta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No hemos sido alcanzados por el evangelio? ¿No nos han predicado la palabra de Dios? ¿No hubo un día y una hora bien clara para nosotros el día que pedimos perdón por nuestros pecados, como dice aquel viejo coro? Recuerdo aquel día con santa alegría en que acudí a Cristo, recibí a Cristo como mi Salvador. ¿No es esa nuestra condición común de los que estamos presentes en gran mayoría en esta noche aquí en este lugar? Porque si no comprendemos que nuestra salvación tiene una meta que es más allá de estar congregados semana tras semana, tras semana, tras semana en este lugar, entonces no hemos comprendido lo que significa tener este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo podríamos transliterar para nosotros. Cada uno de nosotros en esta condición de privilegios, no estimamos este lugar de privilegio como una cosa a la cual aferrarnos nuestra comodidad, sino que viendo la necesidad, vamos un paso más y buscamos al que se está perdiendo. El Señor Jesucristo murió, como hemos leído recién, en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dando a entender que si hubiese una muerte peor que la cruz para lograr el objetivo de salvarnos, el Señor lo hubiese hecho. Y sin embargo, en ese tiempo, la crucifixión era el acto más terrible de crueldad de un hombre contra el hombre, del ser humano contra el ser humano. Era la exposición pública de la vergüenza, de los males cometidos. Era la muerte del malhechor, era la muerte del ladrón, era la muerte del salteador de caminos. Era la muerte de aquel que pasaba la ley o pasaba por encima de la ley para su propia voluntad, haciendo daño a los demás. La cruz mostraba lo peor de la humanidad a todos los que lo quisieran ver. Y sin embargo, cuando lo clavaron en una cruz y lo pusieron entre el cielo y la tierra con dos ladrones, uno a cada lado de otro, era simplemente para mostrarle a todos que el que estaba muriendo no era un ladrón, no era un salteador de caminos, no era alguien que pasaba por alto la ley para hacer lo que él quisiera, sino que todo lo contrario, como él dijo, he venido a cumplir la ley, a cumplirla en perfección. Y por lo tanto, aquel que murió en una cruz fue la muestra visible de lo que significa Dios amándonos a cada uno de nosotros. Porque murió en tu lugar y en mi lugar, humillándose a sí mismo y yendo a la muerte, muerte de cruz. Dice el versículo 9 en adelante. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben por qué es necesario esta última porción que leímos? Porque si nos quedáramos solamente con la imagen y la escena de un hombre santo muriendo en una cruz, y ahí terminó toda la historia, ninguno de nosotros tendríamos esperanza de nada. Pero la palabra de Dios nos da como testimonio de que el Espíritu Santo con poder levanta a Jesucristo al tercer día de la tumba, de entre los muertos, lo resucita y lo presenta nuevamente como aquel que hizo lo que nadie jamás pudo hacer ni hará
jamás por sus propios medios. Jesucristo venció a la muerte, venció a la tumba, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, el diablo, y le otorga a todos aquellos que hemos creído este privilegio de la esperanza de saber que si tengo que pasar algún día por la experiencia de la muerte, por la oscuridad de la tumba, no es definitivo para mí, porque mi alma, mi espíritu irá a la presencia de Dios a la espera de la resurrección, de la misma forma en que el Señor esperó ser levantado por el Espíritu Santo de Dios. Y el día que el Señor Jesucristo venga a buscar a los suyos, si yo, quien les habla, está 2 metros bajo tierra, en un nicho, en un panteón, en un frasco lleno de ceniza, vaya a saber de qué forma. O disgregado mi cuerpo, porque del polvo venimos y al polvo iremos. Sé que el Señor tiene el poder para levantarme de donde esté y resucitarme para gloria. Por eso es necesario la tercera parte de este pasaje que hemos leído, porque Jesucristo no murió en vano, no quedó en una cruz. Él triunfó sobre la muerte, resucitó de entre los muertos para darnos esta victoria, pero va un paso mucho más allá. El Salvador no solamente resucitó, no solamente ascendió a los cielos en gloria, no solamente fue recibido por el Padre y por las huestes de ángeles asombrados, viendo que un hombre entraba en el cielo, vino a hacerse hombre y como hombre entró en el cielo. Un hombre que entró en el cielo con las marcas propias del sacrificio en la cruz. El Señor Jesucristo tiene las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies, la marca de la lanza del soldado romano en su costado, la marca de las espinas en su sien. El Señor Jesucristo llevará por toda la eternidad lo que significó haber dado su vida por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Este Salvador que entró triunfante en el cielo está esperando ese momento inigualable en donde aún todos aquellos que morirán sin querer pedir perdón por sus pecados tendrán que reconocer y tendrán que lamentar todas las oportunidades que tuvieron de pedir perdón y no lo hicieron y pasaron a la eternidad sin ser salvos. Pero tendrán que reconocer que aquel que murió en la cruz fue el que los amó como nadie los amó, el que lo buscó como nadie los buscó, el que tuvo paciencia como nadie ha tenido paciencia con cualquier ser humano. Lo terrible de la persona en la condenación es que tendrá que verse en el lugar donde está y saber que ya no habrá oportunidad para ir a aquello que el Señor Jesucristo dijo en forma tan maravillosa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes, para los hijos e hijas de Dios. Leímos recién, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, presente en espíritu en medio nuestro, presente en la vida de cada hijo y de cada hija de Dios, porque donde está el Espíritu Santo de Dios morando en el corazón de un hijo de Dios, allí también está el Señor. Pero al ser Dios, está también a la diestra del Padre, omnisciente, omnipresente. Y en este momento no tengo duda que recibe la gloria y la honra de todos aquellos ángeles que siguen asombrados de ver que alguien nos haya amado en la forma en que Él nos amó. Pero dice que llegará una hora en que aquel nombre que fue dado a los hombres, el nombre de Jesús, cuyo significado es Salvador, ese nombre que nos fue dado y con el cual se nos presentó, quiero que conozcas de Jesús, quiero que escuches de Jesús, quiero que prestes atención a Jesús. Un nombre que fue aceptado por muchos, quizás por muchos de los que estamos aquí en esta noche, y un nombre que fue rechazado por muchos, quizás algunos de los que está presente en esta noche. Ese nombre, esa persona, es el nombre que tendrán que reconocer. Y dice
que cuando esto sea así, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, espíritu de aquellos que se han adelantado, de los que están en la tierra, su iglesia presente aquí en este lugar y en todo lugar donde se congreguen en el nombre del Salvador. Debajo de la tierra, dando a comprender acerca de ese plano espiritual que no podemos ver ni percibir, pero que indica las huestes de maldad. Llegará una hora en donde todos tendrán que reconocer que aquel que humildemente fue a una cruz era el único que tenía el poder para cambiar y perdonarlos, una vez y para siempre. Menos a las huestes de maldad, porque para ellos hay un destino de condenación eterna. El resto, todos tenemos oportunidad de ser salvos. Y en ese punto, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Miren, esta mañana estuvimos en la Cena del Señor, que es nuestra reunión semanal, todos los domingos. Hacemos memoria del Señor Jesucristo tal como Él lo pidió a la iglesia. Se lo pidió solamente a la iglesia. Y en ese día, el primer día de la semana, la iglesia se reúne. El gran esfuerzo que hacemos es este: dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en Cristo. Olvidarnos de todo aquello que es común a nuestras propias vidas. Preocupaciones, cuentas por pagar, exámenes, materias por rendir, tantas cosas comunes a nosotros. Nuestro pensamiento se aúna para concentrarse en una sola persona y darle a Él, aún desde nuestra humana debilidad, la gloria y la honra que solamente Jesucristo se merece. Se dice que hace muchos años que en Inglaterra no hacen una coronación de una reina o de un rey. Ya sabemos por qué. La reina que tienen les está durando bastante. Y me parece que el príncipe está esperando, no sé si va a llegar. La reina se ve que está bien. Pero la última vez que vieron la coronación de la reina, hace muchos años atrás, la costumbre es que aquel que va a colocar la corona en la cabeza de aquel rey o reina se dirige ante todos los que están presentes, en aquel caso en la abadía de Westminster, y se dirige a los 4 puntos cardinales con la corona en la mano, al norte, al sur, al este y al oeste, y presentando aquella corona dice: ¿quién es digno de llevar esta corona? ¿O quién es digna de llevarla? Se coloca la corona en la cabeza del soberano o soberana. Y entonces todos a su alrededor y a una voz dicen: el rey es digno, el rey es digno, el rey es digno, el rey es digno. Cada primer día de la semana la iglesia se reúne en este lugar y tratamos desde nuestra humana debilidad de decir que el rey es digno de toda gloria y de toda adoración. Y es un privilegio que antes no teníamos porque no lo conocíamos. Pero quiero decirle algo, querido hermano en Cristo, que quizás hace muy poquito tiempo ha pedido perdón por sus pecados. Esa reunión del primer día de la semana no es exclusiva solamente para aquellos que tenemos muchos años. Si usted hace un día, una semana, un mes, aceptó a Cristo como Salvador, venga a la cena y adore. Comience a adorar, comience a agradecer, comience a expresar con palabras, aunque no participe del pan, aunque no participe de la copa, aunque no participe de los símbolos, pero venga y comience a entrenar su corazón, su vida, su pensamiento, para aquel momento inigualable en donde nos encontraremos ya sin relación con el pecado, ya sea que hayamos pasado por la muerte o ya sea que seamos arrebatados a la gloria, pero para ese momento inigualable en que toda la iglesia dirá una voz que solamente hay uno que es digno de recibir gloria, honra y honor, y este es el Salvador.
Pablo dijo, miren hermanos, veo en la iglesia cosas hermosas y valiosas, pero hay algo en lo que tienen que seguir creciendo. ¿Qué? Preguntamos nosotros. Sean más parecidos a Jesús. Sean más parecidos a Él. Parezcámonos más y más a Él. Y como dije al principio, tanto el que no tiene a Cristo en su corazón como aquellos que ya lo tenemos, la meta para ambos es el mismo. Para unos, ser salvos, pidiendo perdón por sus pecados. Para otros, ser santos, despojándonos del pecado que nos asedia todos los días de nuestra vida. Para la iglesia presente, entendemos lo que significa que el Señor Jesucristo sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya terminando, quisiera decir lo siguiente. La gran lucha que tenemos es definir qué es aquello que compite con mi obediencia a Cristo. Esa es la gran lucha, esa es la gran pregunta de nuestra vida como hijos de Dios acá. ¿Qué es lo que está compitiendo con mi obediencia a Cristo? Con mi entrega hacia Él, con mi obediencia a su voluntad. ¿Qué es lo que está compitiendo? ¿Qué es aquello que yo creo que es más importante que mi vida y mi relación con Él? ¿Qué es? Una pregunta crucial para mí, pero hermano, creo que también es una pregunta crucial para vos, para usted. Que puedas definir qué es lo que impide que el Señor Jesucristo sea tu Señor y que hoy empieces a reconocerlo y empecemos a reconocerlo como tal. Jesucristo es el Señor de mi vida y por lo tanto Él va a tener siempre el primer lugar. Pero también, posiblemente, si hubiera alguien en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, que no pidió perdón por sus pecados, que no se ha arrepentido, que no le ha amanecido la luz del Evangelio todavía, quizás también sea el momento en que pueda preguntarse qué es lo que me impide pedir perdón. ¿Qué es lo que me impide decirle a Dios, Señor, limpia mi vida, vení a mi corazón? ¿Qué es lo que está impidiendo que rinda de una vez y por todas todo lo que yo soy para entregárselo, aunque sea poquito, en las manos de Dios y Él hace nueva todas las cosas? ¿Qué es? ¿Alguna práctica de pecado? ¿Algún vicio? ¿Incredulidad? Quizás estoy encaprichado y no quiero formar parte de nada que tenga que ver con la iglesia. Pero si estás aquí en esta noche, no es por casualidad. Para que pienses que tienes que tomar una decisión. La única decisión que va a cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Reconocer al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y posteriormente también Señor de tu vida. ¿Quién quiere aceptar a Cristo como Salvador? Pero más importante aún, ¿quién quiere reconocer al Señor Jesucristo como Señor? Esta noche quisiera hacer un pedido doble. El que necesita a Cristo como Salvador, en el lugar donde está, ore, humille su corazón. En esa oración que solamente Dios puede escuchar, en lo más profundo de tu mente, tu corazón, podés decirle, Señor, perdóname. Sé que soy un pecador y sé y entiendo que el único que me puede salvar sos vos. Te rindo mi vida y mi corazón. Perdóname. Te recibo como mi Salvador. Pero para aquellos que somos hijos e hijas de Dios, quizás sea un buen momento, un buen tiempo esta hora, para decirle, Señor, sos mi Salvador, pero no te tengo como Señor de mi vida. Te tengo lejos, no te tengo en cuenta. Vivo como yo quiero. Sigo pretendiendo manejar mi vida con mis propias decisiones. Y te pido perdón por eso, porque sé que el bien más alto que tengo es que seas el Señor. Y una vez que esto se hace una realidad en nuestra vida, hermanos, nuestra vida ya no es igual. Cambia para siempre. Vamos a orar, vamos a guardar un tiempo en silencio, tanto para aquellos que no son hijos de Dios. Nuestro ruego es,
acepte a Cristo como Salvador. Y para aquellos que sí lo somos, el ruego de Dios es: ten a mi hijo como Señor de tu vida, porque eso es el todo para cada uno de nosotros. Guardamos un tiempo en silencio y después terminamos con una oración. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, de abrir tu palabra y encontrar esta necesidad para el que no es salvo y para los que somos salvos también. Para el que no lo es, la necesidad de ser perdonado, porque las puertas de la salvación siguen abiertas, la oportunidad sigue siendo hoy. El poder de Dios sigue intacto, nada lo hará cambiar ni mermar. Su buena voluntad está presente, porque un día más ha pasado de oportunidades de salvación. Por eso oramos por nuestros amigos, nuestros conocidos, por los que están escuchando y necesitan a Cristo como Salvador. Oramos, Señor, por ellos, por su salvación. Pero también oramos por nuestras vidas, por aquellos que ya somos salvos, pecadores perdonados, salvados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Reconocemos delante tuyo, Señor, ya que a veces pretendemos vivir nuestra vida con nuestros parámetros, con nuestras metas, con nuestros objetivos. Muchas veces no te tenemos en cuenta. Te pedimos perdón por eso. Y queremos renovar este compromiso de que tú seas el Señor de nuestra vida. No solamente de labios, sino principalmente con todo lo que nosotros somos. Nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestra voluntad, con nuestro corazón. Señor, perdón porque muchas veces no te tenemos en cuenta, pero gracias por la oportunidad que nos das de volver a ti siempre. Lo dejamos en tus manos, pedimos tu bendición en lo que resta de este día y en el descanso de esta noche. Si es tu voluntad, y abrir nuestros ojos en el día de mañana. Señor, queremos comenzar distinto a como comenzamos quizás muchas mañanas de nuestra vida, o siendo salvos, o reconociéndote como el Señor de cada uno de tus hijos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. El Señor les bendiga.